Esta nueva rueda de prensa, como estamos haciendo este año, bueno, para la siguiente temporada estamos presentando a los nuevos fichajes de cara a la temporada que viene, y hoy presentamos a Carlos Pérez, que viene del Celta, de División de Honor, y bueno, juega, hasta ahora creo que presentamos jugadores que juegan más bien en la parcela ofensiva. Carlos, si no me equivoco, aunque después está ahí el míster, que es el que dará toda la información, pero bueno, juega en tareas más defensivas, pero bueno, de lateral, ¿no? Que entonces, pues bueno, también tendrá que incorporarse arriba o como sea, y bueno, es un jugador muy polivalente, creo que puede jugar por las dos bandas, y aparte de eso, pues lo más importante es que tenemos muy buenas referencias de él, a nivel deportivo, y sobre todo pues con la edad que tiene, que si no me equivoco son 19 años, pues a nivel de persona y de chaval, pues que aparte de fútbol sabe que la vida es como es y que se está dedicando también a estudiar, es un buen estudiante, ¿no? Entonces eso para nosotros también es importante. Entonces es un chico que creemos que a pesar de su edad ya tiene unas condiciones que a lo mejor otros aún tienen que adquirir, de madurez y de saber dónde está, con los pies en el suelo. Eso agradecerle también a los padres que están aquí, porque eso es mucho labor de ellos, ¿no? Esa educación y eso que se da en la casa, que es después lo que inculca esos valores. Y agradecerle muchísimo que diese ese paso para estar con nosotros. Es un jugador que interesaba a muchos otros clubs, y sin embargo pues se decidió a venir aquí. Como decimos siempre, aquí va a tener algo que le va a ayudar muchísimo en su carrera como futbolista. Queremos que esté con nosotros, y puede ser muchos años, y que vaya progresando con nosotros. Ojalá que sí, que esté contento. Y en cualquier caso, pues si nosotros no podemos seguir su ritmo, también sería una señal positiva, ¿no? Que él crezca, que llegue hasta a fútbol profesional, si puede ser. Nosotros vamos a intentarlo en años, pero seguro que él a lo mejor lo puede conseguir antes que el club, no lo sé. Y si fuésemos de la mano, pues mucho mejor. Que esté contento, que disfrute, sus compañeros lo van a acoger. Lo dije muchas veces, había una piña en el vestuario, y donde se acogió a todos los que vinieron nuevos y a los chavales sobre todo, pues de forma excepcional. Eso teniendo a Fernando ahí al frente del vestuario, y todos los técnicos que están ahí, sabemos que no va a haber ningún problema y que va a estar bien. Lo que me gustaría es que, como dicen todos, después de estar aquí una temporada, que digan que fue un paso dado con muchísima intención, y que al final se encuentran contentos de haber dado ese paso, ¿no? Y Carlos, estoy seguro que va a poder decir lo mismo. Agradecerle, pues ya digo, que esté aquí con nosotros. Es un jugador que, aunque no es orensano, digamos que cumple esa segunda premisa. No buscamos primero jugadores orensanos, pero como dije el otro día cuando presentamos a Marcos, es cierto que ahora mismo nosotros vamos a intentar trabajar ahí para que dentro de unos años sea posible tener jugadores sub-23 o con 19, 20 años que puedan jugar en el primer equipo de la ciudad. Pero eso es una labor que es a medio o largo plazo. Por desgracia ahora mismo no hay esas condiciones y tenemos que buscar fuera de la provincia. Pero bueno, ahí está el Celta, que es un equipo cercano a nosotros, siempre lo ha sido, del sur de Galicia, y bueno, esa es un poco está siendo, es verdad, nuestro vivero de jugadores. Y entonces, pues ya digo, encantados, y muchas gracias por estar con nosotros por la temporada que viene. Y nada, le paso un poco la palabra a Fernando también. Gracias. Bueno, a ver, poco que añadir, es decir, las palabras a veces es fácil hablar, y hablamos de objetivos individuales que esperemos que Carlos cumpla y nos ayude a conseguir los colectivos, está claro. Es decir, decíamos con Marcos, cumple una premisa fundamental, que nosotros nos marcamos siempre, y es que quieran venir a jugar aquí a Lorense. Es decir, nosotros con nuestros medios, a nuestra manera, estamos tratando de que la gente que forme parte del equipo, del vestuario, miramos muchas cosas, no solo lo deportivo, que por supuesto es importante, y como decía Modes, pues encaja un poco, se percibe, tampoco lo conozco, la gente se va a ver después en el día a día, pero sí tiene
pues intuye una madurez y bueno, creo que esa predisposición a crecer, a madurar como futbolista y como persona, saliendo un poco de su hábitat más cercano, da un paso importante y no tengo duda ninguna que el vestuario va a saber ayudarle, eso está claro. Nosotros como entrenadores intentar que lo que propongamos encaje y estemos a la altura de sus condiciones, que es una evidencia que las tiene, porque si no, no llegas a jugar el último paso de juveniles en una exigencia que tiene la División de Honor en un equipo como el Celta, y no hay duda. Entonces, pues bueno, pues a ver si entre todos pues, bueno, hacemos que se encuentre a gusto y que rinda como esperamos. Así que esperando ya, deseando ya casi empezar, aunque aún tenemos restos de la temporada anterior, sobre todo en la cabeza, que necesitamos descansar, pero bueno, ya viendo estas nuevas incorporaciones, uno ya se empieza a ilusionar y vamos a tratar de que, bueno, pues esa ilusión que nosotros tenemos, tratar de contagiársela al mayor activo de este club, que es nuestra afición. Así que aquí le presentamos a un chico que seguro que va a gustar aquí en el Couto. Sé un poco como lo que pide la gente, el gusto que tiene por esos futbolistas que, bueno, pues, regulares, fiables, que sean estables en sus comportamientos, y eso Carlos lo va a hacer. Así que bienvenido y no tendrás tiempo de aguantarme todo el año. Bueno, Carlos, después estuviste, desde que empezaste a jugar en el fútbol, en el Celta, o...? Yo empecé jugando en el Santa Marina cuando era muy pequeño, y la temporada de infantil de segundo año me fui al Areosa, donde solo pasé una temporada, y allí estuve, de allí marché al Celta y estuve hasta el final, hasta juvenil de tercer año. Así que llevas en el Celta, ahora ya llevas 5 años. ¿Cómo has decidido dar el paso? ¿El Celta, después de jugar en juveniles, no te comentó nada, te dejó salir? Sí. Bueno, me dijeron que el nivel que tenía ahora mismo el Celta B era un nivel muy alto y que, bueno, que necesitaba coger experiencia, tener más minutos en senior, coger más idea de lo que puede ser el fútbol en senior, y apareció el interés del Orense. Y al final tampoco fue muy difícil decidirme, porque con la afición que tienen, el interés que mostraban y sobre todo cómo hablaba la gente del club, sobre este club, pues fue fácil venir para aquí. Hay una cosa que está clara, que el Celta B, dentro de poco, en vez de ser cantera, va a ser cantera de extranjeros, ¿no? Y eso fue lo que te decidió, porque yo estoy viendo que cada día juegan más extranjeros. Si sal del compromiso. No, tú no puedes hablar. Yo creo que la cantera... Sí, bueno, yo creo que ahora mismo tienen la idea de ascender el equipo a segunda y lo van a intentar hacer de la forma que crean más conveniente. Está claro que estamos a un nivel que, si ven que la cantera no llega a ese nivel, tienen que traer jugadores de fuera. Es comprensible y bueno, hay que aceptarlo. Antes de fichar, tuviste ofertas. Yo Sí, creo que tuviste una o dos. Sí, Manolo está enterado de todo, aunque le digas que son padres no son. No, que fue una o dos, ¿no? sí, exacto. No más. No más. No más. ¿Cuáles fueron? A ver si... No, yo sé que Rafa te buscó, ¿no? Rafa, sí, Rafa no te llamó. No, yo hablé con el entrenador. Con él. Sí. Fue la que tuviste alguna vez. Bienvenido a... ¿Tuviste alguna más? Fue la que tuviste. Después había intereses de otros clubes, pero no contactaron conmigo personalmente. ¿Y qué te decidió dar el paso aquí a la de Ourense? Pues además del interés que mostraban, lo que te dije antes, la afición que tiene es una afición que no tiene ningún club de tercera ahora mismo, y después las ganas que tiene de crecer como club. Tienen ganas de hacer las cosas bien y seguir hacia arriba. Y creo que eso puede encajar también conmigo como jugador.
Está hablando el presidente Modesto, que es polivalente, tanto en la banda izquierda como en la banda derecha, y el entrenador también parece que tenía ya su estudio también, de que podía jugar tanto por una banda como por otra. Sí, yo jugué toda mi vida de lateral derecho, pero esta última temporada jugué varios partidos en el lateral izquierdo, sobre todo al final, y bueno, para ser polivalente y aprender, está muy bien jugar en el lateral izquierdo y me sentí bastante cómodo ahí, la verdad. ¿Qué le puedes ofrecer? Eres un chaval joven, según el presidente dice que tiene la cabeza bien amueblada, que no todos las tienen, pues ¿qué le puedes ofrecer? Bueno, yo creo que ahora mismo solo puedo ofrecer trabajo. Seré uno de los más jóvenes de la plantilla, seguro, y creo que solo puedo ofrecer trabajo y sumar. No soy un jugador que vaya a decir los partidos, así que yo me limito a mi trabajo. Tú vienes con la ilusión, sabes que la línea defensiva a lo largo de todo el año prácticamente estuvieron con el portero y los 4 defensas, esos 5 jugando todo el año. No te mete miedo, ¿no? Bueno, no, ninguno. ¿Cómo es la tercera división de este año? Muy Que disputada. no la conoces, pero bueno, va a haber equipos no conozco, históricos, pero sí, Ferrol, Compostela. he jugado hace 2 años en el Celta Juvenil y conozco muchos jugadores que me parecían muy buenos jugadores que no han conseguido jugar minutos en la tercera división del año pasado, y aun por encima con los descensos de segunda vez de este año parece que la tercera división gallega va a tener un nivel muy alto, muy alto, y seguramente habrá mucha competición. ¿Está? Yo creo que ya